continuación, veremos lo que son las bases de datos activas. Una base de datos se dice que es activa cuando posee triggers. Los triggers son un conjunto de funciones, como ya se habían visto en los videos anteriores, de base de datos que permiten la programación de consultas y sentencias y aplicar condiciones, ciclos y cualquier temática del área de la programación en consultas de SQL. La idea de los triggers es que, dada una modificación, un cambio en la base de datos, se ejecute una función de forma automática sin que nosotros tengamos que estarla llamando. La idea y la gracia de este sistema es que nos permite manejar y asegurarnos de que la base de datos está haciendo lo que nosotros deseamos. Pero hay que tener precaución con el manejo de estas, puesto que el tener muchos triggers funcionando nos podría complicar al momento de que queramos hacer una modificación en la base de datos. Por ejemplo, que queramos cambiar algún atributo, pero nosotros tenemos un trigger que nos prohíbe cambiar. Entonces, si somos el administrador, necesitaríamos dar de baja ese trigger o suspenderlo, pero tener cuidado de que otra persona no esté manipulando la base de datos por medio de ese trigger. Entonces hay que tener mucho cuidado al empleo y mantenimiento de estas bases de datos, las cuales posean triggers, pero los triggers nos facilitan mucho el manejo de ellas y la consistencia, dado que nos permite asegurar que una acción que nosotros estamos prohibiendo no se realice. Como habíamos mencionado anteriormente, un trigger es básicamente una función de base de datos, pero que se autoejecuta. La autoejecución se realiza por medio de 3 parámetros que posee el trigger. En este caso, los triggers en Postgres se define posterior a la creación de la función. Lo único que hay que tener presente es que la función debe retornar un trigger, a diferencia de las funciones que habíamos visto anteriormente. Las 3 partes de un trigger corresponden al evento, ¿ya? Es decir, ¿qué va a ejecutar este trigger? Un update, un insert, un delete por lo general. Un select no tiene sentido, dado que un select es simplemente una consulta a la base de datos. El trigger se ejecuta cuando es una actualización o modificación de la base de datos, no cuando hay consultas hacia ella. El segundo parámetro es la condición. La condición es lo que nos indica qué es lo que tiene que haber sucedido para que se ejecute ese trigger. Y por último tenemos la tercera parte, que es la acción. La acción nos indica qué es lo que debemos hacer si se cumple uno de los casos que habíamos dicho en nuestra condición anterior. Entonces tenemos que cumplir esas 3 características para poder hacer que se ejecute correctamente el trigger. La diferencia entre trigger y restricciones de integridad, lo que no dice que no debamos utilizar ambas, de hecho es lo más recomendable, es que las restricciones de integridad principalmente no nos permiten aplicar restricciones elaboradas, o sea que involucren elementos de otras tablas, sino que solamente son restricciones de elementos de la misma tabla que no lleven una gran cantidad de lógica. Básicamente sentencias muy sencillas, como que el atributo tenga un valor distinto de algo o mayor a algo, etc. Y en cambio también el trigger nos permite ejecutar en orden secuencial según unas características deseadas para la manipulación de nuestra base de datos, cosa que en el caso de las restricciones de integridad no podemos hacerlo. Esto se ejecuta solamente en las restricciones de integridad cuando es afectado a ese atributo que se indica en la restricción. En cambio, en el trigger se puede hacer en secuencia. En resumen, un trigger nos permite ejecutar o hacer alguna acción dado cambios en nuestra base de datos. Otro uso muy importante, además del hecho de poder restringir cosas, validar operaciones, certificar las restricciones de integridad o algunas cosas que queramos hacer en nuestra base de datos, el otro uso importante que podemos tener para los triggers es el insertar datos predefinidos.
o calculados. Básicamente, si nosotros tenemos, como aparece en el ejemplo, una tabla de pedidos donde tengo el ID del artículo, la cantidad, el cliente y el precio, basta con tener los tres primeros elementos y el precio lo puedo calcular en base a los artículos y la cantidad. No necesito pedirle al usuario que ingrese ese precio, yo lo puedo calcular por medio del trigger. O sea, le pido ciertos datos al usuario, los tomo, los proceso y obtengo el cuarto atributo y lo inserto en la base de datos. No tengo que pedir todo al usuario. El trigger no es solo para hacer un mantenimiento de la base de datos, dado que es automático la ejecución de ciertos procesos, sino que nos sirve para poder alertar al usuario. O sea, por ejemplo, como el caso de que tenga demasiadas compras realizadas, algún aviso al vendedor de que le queda poco stock. Podríamos generar un registro de eventos, como lo vamos a ver más adelante. Dado un cambio en la base de datos, podría registrarlo en una tabla aparte sin tener que estar pidiéndole nada al usuario, sino que yo almaceno todos los cambios que se hagan en la base de datos. Distintas acciones yo puedo tomar para facilitar el uso y la gestión de nuestra base de datos por medio de los triggers. Cuando se ejecuta un trigger dada una condición que se haya cumplido de la acción, se generan una variable y dos parámetros. La variable se llama tg-op y almacena el tipo de operador que llamó o que ejecutó este trigger. Por ejemplo, si se ejecutó por medio de un insert, esta variable va a almacenar el texto insert. Si fue un update, un delete o un truncate, ese es el valor que se va a almacenar. A su vez, si se ejecuta uno de estos operadores, dependiendo del caso, se va a generar un atributo del tipo new o otro atributo del tipo old. Por ejemplo, si se inserta un dato, va a generar solamente un atributo del tipo new, que es del tipo record. Eso quiere decir que es lo nuevo que se insertó en la base de datos. En cambio, si es un update, se va a generar ambos. El nuevo dato que se está modificando de la base de datos, también de tipo record, y un old, también de tipo record, que almacena lo anterior que había en la base de datos antes de que se actualizara. Esto por si es que nosotros queremos hacer un tratamiento, por ejemplo, respaldar la información en otra tabla, por lo tanto podemos actualizar y a la vez mantener la información temporalmente para guardarla en otro lado. También en el caso de que apliquemos un delete, en el caso del delete no tenemos un new, solo hay un old, que en este caso sería lo que se borra de la base de datos. Entonces hay que tener muy presente qué operadores son los que se van a generar y cuándo se van a utilizar. Entonces tenemos que tener presente que se genera una variable tg-p y que según el caso que operador lo haya ejecutado tenemos un new y o un old. Entonces con esto podemos nosotros hacer las manipulaciones a la base de datos. Como había mencionado anteriormente, el trigger en Postgres por lo menos se ejecuta en dos partes. La primera, que es la función propiamente tal, pero que tenemos que tener presente que tenemos que indicar que la función retorna un trigger, o sea, returns trigger as y toda nuestra función. Y por otro lado tenemos después la creación del trigger, algo aparte como cuando nosotros queremos hacer un alter table. Entonces acá el trigger se crea posterior a la creación de la función. Para crear el trigger debemos indicar la sentencia create trigger y el nombre que le vamos a dar a este trigger. Puede ser similar pero no idéntico a la función, idealmente para no confundirnos. Ahora, nada nos impide poderlo hacer, pero yo no lo recomiendo. Entonces después de crear el trigger debemos indicar si esto se va a ejecutar before o after de que se haya ejecutado una de las sentencias, o sea, un delete, un insert, un update o un truncate. Y sobre qué columnas también podemos indicar en base a que se haya ejecutado un delete en alguna columna de la base de datos. ¿Ya? Si queremos añadir otra sentencia, por ejemplo, que se haya hecho un delete
o un update, podemos decir delete or update y también a ese update agregarle si es que se ejecutó en alguna columna. Adicionalmente debemos indicar también un on, o sea, sobre qué tabla se está ejecutando este operador delete, insert, update. ¿Ya? Entonces, y por último, indicamos una sentencia que para cada tupla, for each row, ejecute el procedimiento y ahí en ese momento llamamos a la función que habíamos creado anteriormente. La sentencia for each row que mencioné anteriormente se indica o se pone para que se ejecute cada vez que el trigger se dispare dado una modificación en alguna tupla de la base de datos, o sea, cuando se modifica alguna fila de la tabla y se ejecute el procedimiento, que en este caso es la función que habíamos declarado anteriormente, o sea, llamar a la función para que se ejecute básicamente. Este es el disparador, el create trigger solamente indica cuándo y cómo se debe, qué condiciones se deben cumplir para que se ejecute qué función. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de triggers. En este caso vamos a manipular la base de datos de clientes. Crearemos una función que se llame auditoría que nos permita, dado una modificación en la tabla cuentas, generar un respaldo en la tabla auditoría de esta base de datos que nos indique, por ejemplo, si se hizo una eliminación, si se hizo una actualización o un insert y qué fue lo que se realizó. En este caso, entonces, lo primero vamos a crear la función, vamos a decir que retorna un trigger y vamos a verificar si la variable tg-p es delete, entonces vamos a insertar en la base en auditoría el select de el operador que se ejecutó, que en este caso sería delete, now, la fecha actual, user, quién lo hizo, qué usuario fue el que hizo que se ejecutara este trigger, y all asterisco. El all asterisco son los parámetros restantes de la tabla auditoría. La tabla auditoría tiene, como se ve a continuación en pantalla, la operación, la fecha, el usuario y posteriormente tiene ID, saldo, cliente ID, fecha sobre giro, intereses y si está activa o inactiva. Los restantes atributos son reemplazados por ese all asterisco. En el caso de que sea un update o un insert, sería el new asterisco. O sea, van a reemplazar los atributos, dado que son los mismos de la tabla cuentas, por los atributos coincidentes en la tabla auditoría. Por lo tanto, podemos utilizar un operador de este estilo que va a reemplazar todos los atributos que están restantes. Posteriormente a esto, debemos crear, obviamente, cada vez que ejecutamos un if, un elif y terminamos nuestras condiciones, cada if debería terminar con un return. En este caso retorna el operador más relevante, el que lo llamó. En el caso del delete, retorna un all. En el caso del update y del insert, debe de retornar siempre un new. Esto quiere decir que si bien estoy insertando, para que esa inserción cumpla efecto, debo retornar el operador que la está trabajando, en este caso el operador de cambio, el new. Posteriormente creamos el trigger y en este caso el trigger lo vamos a decir que se ejecute after, o sea, después de insertar o actualizar o eliminar en la tabla cuentas, y que por cada fila que se vea modificada ejecute el procedimiento de auditoría que acabamos de crear. Posteriormente cargamos este trigger en el motor de base de datos y a diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente, no podemos llegar y ejecutar con un select este trigger. El trigger se debe auto ejecutar, o sea, dado un cambio en la base de datos, en este caso en la tabla cuentas, se va a ejecutar. Nosotros lo programamos para que se ejecutara después de insertar, actualizar o eliminar en cuentas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es verificar qué es lo que hay en la tabla cuentas y vamos a insertar primero en esta base de datos para que veamos qué cambios surgen ahí
y posteriormente vamos a hacer una actualización. Y si nos fijamos, vamos a tener dos registros nuevos en la tabla de auditoría, la cual obviamente estaba vacía, para ver que aparecen los datos de que hubo una inserción, hubo una actualización, en qué fecha se ejecutó, quién lo hizo, y el ID del usuario que fue modificado, el saldo y todos los datos pertinentes. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.